Hay lugares que son mucho más que un punto en el mapa, ¿no? Son como verdaderas cápsulas del tiempo. Y bueno, hoy vamos a explorar uno de ellos, San Roque, en Corrientes, Argentina. Un pueblo que no solo tiene historia, sino que la respira. Se siente en cada una de sus calles. Imagínense esto, cruzar una línea invisible y de repente estar en otro siglo. Esa es la sensación que define a San Roque. Para entender este lugar, no alcanza con leer un libro, hay que sentir su pasado. Un pasado que se forjó en un año clave, 1865. Y acá está la pregunta central, porque no estamos hablando de un edificio con cosas en vitrinas, para nada. Hablamos de un lugar donde las casas, el río, hasta el aire cuentan una historia de resistencia. Así que vamos a desentrañar juntos cómo es que San Roque se convirtió en este increíble museo viviente. Bien, empecemos nuestro viaje. Nos vamos directo a 1865, en plena guerra de la Triple Alianza. En ese momento, San Roque no era un pueblo más. No, era el último bastión, el último refugio de la soberanía correntina en medio de un conflicto que lo iba a cambiar absolutamente todo. Tratemos de sentir cómo era la vida en ese entonces. El aire, pesadísimo, súper húmedo, una mezcla de olor a cuero de las monturas con el de la tierra mojada. La lluvia, bueno, era la banda sonora de todos los días, casi sin parar. Y las calles, que eran de arena roja, se transformaban en un lodazal. Este era el escenario real de la resistencia. La lucha no se daba en un solo lugar, ¿eh? Había dos frentes que eran cruciales. Por un lado, una resistencia silenciosa pero vital, organizada por las mujeres desde el corazón del pueblo. Y por otro, la defensa armada, a puro coraje, en las orillas del río Santa Lucía. O sea, toda la comunidad estaba metida de lleno en esto. El papel de las mujeres fue, fundamental. Lideradas por una figura casi de leyenda, una mujer llamada Elena, tomaron la iglesia del pueblo y la convirtieron en su centro de operaciones. Ahí adentro curaban a los heridos y con unas ollas de hierro enormes cocinaban para mantener con vida a los soldados. Su trabajo fue clave para que todo no se viniera abajo. Y mientras las mujeres sostenían la retaguardia, los milicianos enfrentaban condiciones extremas. No se imaginen un ejército moderno. Sus armas eran lanzas de caña, facones. Peleaban literalmente hundidos en el barro, a veces con el agua hasta la cintura. Y su alimento era lo más básico: carne seca, mandioca y, como dicen las crónicas, una fe que no se quebraba con nada. Bueno, volvamos al presente. ¿Qué queda de todo eso? Es justo acá donde la idea de museo vivo cobra todo el sentido. Porque esos lugares de 1865 todavía existen. Sí, están transformados, pero con la memoria intacta. Pensemos en la iglesia. Durante la guerra era el centro de la supervivencia, un lugar de refugio, de sanación, de sustento. Era básicamente el corazón de la resistencia que mantuvo al pueblo en pie. Hoy, esas mismas paredes de adobe siguen ahí, de pie, y fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. Claro, ya no es un hospital de campaña, pero cada uno de sus muros es un testimonio físico, real, de toda la valentía que guardó. Ahora, el río Santa Lucía. En esa época era la frontera, la mismísima línea de defensa. Sus aguas marrones y su fango fueron el escenario de la lucha cuerpo a cuerpo, donde se defendió el último rincón de la provincia. ¿Y hoy? Ese mismo río es un lugar de paz, un sitio para ir a pescar, a pasar el rato. Pero para la gente que conoce la historia, el murmullo de sus aguas todavía parece contar los relatos de aquellos combates. Es increíble. Y no son solo edificios puntuales. Es la atmósfera general la que se conserva. Las viejas casonas, con sus techos altos y sus galerías, le dan al pueblo la misma apariencia que tenía en 1865. Caminar por ahí es sentir la historia en la propia arquitectura. Pero a ver, un museo vivo no se hace solo de edificios. Su alma está en la gente, en su gente, y en cómo mantienen esa memoria viva. El espíritu de 1865 sigue ahí, presente en las tradiciones de San Roque. Aquí la historia no es algo que solo se recuerda, sino que se vive. En fechas importantes como las fiestas patronales, la comunidad entera se une para, como dicen ellos, reactualizar su pasado. Es una forma de recordar quiénes son y de dónde vienen. Un verdadero acto de memoria colectiva. Ser un pueblo histórico es mucho más que un título oficial. Para la gente de San Roque, es su identidad. Simboliza esa capacidad de aguantar, esa resiliencia que se forjó en la guerra, un carácter que se nota hasta hoy en su cultura de trabajo y en el orgullo con que cuidan su legado. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo esto? Que San Roque fue, en el momento más oscuro, una especie de arca,
un refugio que protegió mucho más que a su gente. Esta frase lo resume todo a la perfección. En San Roque se cuidaron las instituciones, los archivos, pero más importante aún, se protegió el orgullo y la identidad de toda una provincia. Fue el lugar donde la esperanza de Corrientes se mantuvo a flote. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de San Roque nos enseña que el pasado no siempre está en los libros. A veces está ahí nomás, justo bajo nuestros pies. La pregunta que queda flotando es, ¿qué historias de resistencia y de orgullo se esconderán en los lugares que habitamos todos los días?